Profe, el examen entra hasta esto, fotosíntesis. Sí, y entra la clase de lunes, que es una clase que la he hecho también corta, para ver lo esencial de los reguladores de crecimiento. Entonces, estas dos últimas clases son en realidad pues bastante sencillas, porque si no se han dado cuenta, pues entra mucha materia. Por eso es que quiero darles un repaso general. Muy bien. Igual, si tienen preguntas durante esta clase, pues me interrumpen o usan el chat y pues me dejan saber. Hoy vamos a hablar de los aspectos básicos de fotosíntesis. Por eso llamé a esta clase fotosíntesis 101, o sea, introducción a la fotosíntesis. Es interesante porque es un proceso del cual depende la vida en el planeta. Y es la única forma que conocemos en donde se ha convertido la energía radiante, la energía de una estrella, en energía química. Eh, la ecuación general de la fotosíntesis es la que le presento aquí, donde tenemos el carbono, CO2 en este caso, combinado con el agua, eh, bajo la presencia de energía radiante. Enzimas y membranas fotosintéticas nos generan azúcares, oxígeno y agua. Esta reacción es una fotooxidación, por lo que estamos haciendo básicamente es separar la molécula de agua e incorporarle hidrógenos para tener carbohidratos. Entonces al final, si lo vemos de izquierda a derecha, tenemos fotooxidación, o sería en este caso fijación de carbono, y de derecha a izquierda es una reacción de reducción, que es lo que tenemos, perdón, de respiración, que es lo que tenemos cuando pues se descomponen la energía química que tenemos almacenadas en los carbohidratos y se libera CO2, que sería la reacción inversa. Entonces, este proceso, como lo menciono aquí, es muy antiguo. Hace 2 billones de años, cuando eh, evolucionaron los primeros organismos fotosintéticos, y poco a poco comenzó a cambiar la concentración de la atmósfera, que ahora es rica en oxígeno, que es una sustancia muy oxidativa, como todos sabemos, y entre otras cosas, generó condiciones óptimas para la evolución de organismos, en este caso heterotróficos, que tomaron ventaja de los carbohidratos producidos por los organismos autotróficos o fotosintéticos. Entonces veamos algunos números en lo que se llama el ciclo de la energía. Es decir, toda la materia orgánica que se produce en nuestro planeta es el resultado de la fotosíntesis, no hay duda al respecto. Y gran parte de esa materia orgánica, estamos hablando del 99% de la biomasa, o sea, de la materia viva, está dominada por las plantas, por los organismos principalmente fotosintéticos. La mayor parte del carbono se fija en los ecosistemas terrestres, un 60%. Y dentro de esos ecosistemas, los bosques tropicales son muy importantes porque vienen a fijar gran parte del carbono. Actualmente la concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando, como es sabido por todos y todas, y está un poquito por arriba del 4%. Por ahí de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, estaba en 3,5%. Parece que es un cambio muy pequeño, pero en realidad el aumento en la concentración de CO2 está asociado a lo que es el efecto invernadero y al proceso de cambio climático y calentamiento global. Entonces es un proceso de retroalimentación positiva o de tipo carrera sin fin, que conduce a una serie de cambios a nivel de lo que es el clima del planeta. Y si bien es un aumento muy pequeño en lo que es la concentración de CO2, es lo suficientemente grande como para afectar la temperatura global. Entonces, dentro de lo que es el balance carbónico, de lo que es el planeta en general, los bosques tropicales tienen un rol muy importante. Y las noticias pues no son muy buenas porque están desapareciendo, ¿verdad?
Y también muchos bosques, debido al proceso de aumento de temperatura, se están cambiando su función de ser sumideros de CO2, o sea, áreas donde se fija el carbono y se secuestra de la atmósfera, a sitios que están emitiendo carbono. Y esto sucede porque la eh, reacción que vemos acá está siendo pues favorecida en el sentido de derecha a izquierda, especialmente cuando las condiciones son muy cálidas. Por ejemplo, en las noches, donde las temperaturas han aumentado, la respiración es mucho más alta y lo que se fijaba mediante fotosíntesis durante el día, durante la noche se emite como parte del proceso de respiración, en este caso como CO2 y vapor de agua. Entonces, los bosques tropicales, muchos de estos ambientes están siendo pues alterados y están cambiando su rol de sumideros a fuentes de carbono. Algo que hay que pues tener claro es que la vida sobre la Tierra depende de la fotosíntesis. Todos los procesos metabólicos al final van a extraer energía a partir de organismos fotosintéticos, a partir de azúcares, los productos de la fotosíntesis. Este mapa muestra lo que es la productividad primaria neta, o sea, la cantidad de biomasa neta que se produce a nivel ecosistémico luego de restarle el impacto de la respiración. Las áreas más oscuras, ustedes pueden ver tanto para los ecosistemas terrestres como para los océanos. Si vemos el caso de los ecosistemas terrestres, están concentrados en los trópicos, donde se da la mayor fijación de carbono, con algunas áreas en los bosques boreales de la taiga, por ejemplo, en Rusia, el norte de Europa, el norte de Norteamérica, mientras que las zonas ecuatoriales, las zonas de alta presión, generalmente concentran desiertos o zonas donde la productividad primaria neta es relativamente baja. Y los océanos cada vez tienen un rol menos importante en lo que es el secuestro de carbono. Eso está cambiando el clima del planeta. Muy bien, ¿qué ingredientes ocupamos para la fotosíntesis? Primero que todo, necesitamos un sistema que logre atrapar la energía lumínica. En este caso, la molécula de clorofila. Y aquí tenemos la clorofila A, que tiene un anillo de magnesio, que es la cabeza de la molécula que está expuesta, esto estamos hablando de las membranas de los tilacoides en el cloroplasto, que son las que son excitadas cuando pues los fotones interactúan con la molécula de clorofila. Entonces, la energía lumínica es atrapada en la cabeza de magnesio y de ahí es transferida a una cadena de transportadores de electrones. La cola de la molécula de clorofila está formada es hidrofóbica y está inmersa en lo que es la membrana del tilacoide. Hay diferentes tipos de clorofila. Las plantas tienen clorofila A y B, también como muchas algas del reino protista, pero también hay bacterias que tienen diferentes tipos de clorofila y o bien de moléculas que realizan una función análoga en el sentido de capturar la energía luminosa. Muchas de las plantas, como ya hemos discutido, no solamente la clorofila A y la clorofila B, sino los pigmentos que contienen, como los pigmentos accesorios, los carotenoides, las xantofilas, las antocianinas, vienen a absorber esa energía radiante, lo que llamamos la radiación fotosintéticamente activa, que va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. Es lo que llamamos el espectro visible y dentro de este banda relativamente estrecha es donde las plantas han evolucionado para capturar la energía radiante. Entonces vemos que la molécula de clorofila tiene un pico de absorción en una zona cercana al azul. Y este pico de absorción es importante porque se da en una zona que es muy energética. Luego tenemos la clorofila B, que tiene un pico cercano a los 500 nanómetros.
Al final, todas estas pigmentos que están inmersos en las membranas de los tilacoides vienen a concentrar la energía radiante e inician lo que es la cadena transportadora de electrones. Concentran esa energía e inician el proceso de fotosíntesis, que uno se imagina al principio que es bastante eficiente, pero en realidad se pierde mucha energía de diferentes maneras. Por ejemplo, del 100% de la energía radiante que llega al follaje, un 60% no se absorbe. Son longitudes de onda que no son absorbidas por los pigmentos de las plantas. Hay que ver que un porcentaje también importante se pierde, ya sea por reflexión o transmisión de la luz. O en esos casos estamos hablando de un 8%, o un 8% también se pierde como forma de calor. Y si comenzamos a hilar fino, pues hay otras formas en que esa energía se puede liberar, pero ya los porcentajes son un poquito más pequeños. Lo que viene a formar parte o a entrar en metabolismo es un 20% o un 19% y solamente un 5% se usa en fotosíntesis para sintetizar carbohidratos. En algunos casos es hasta tan bajo como un 1%. Entonces, el proceso fotosintético en general es muy poco eficiente. No absorbe una gran cantidad de la radiación, absorbe un porcentaje muy pequeño y también requiere cantidades enormes de agua para mantener la corriente transpiratoria, como ya habíamos discutido. Entonces, si intentamos analizarlo desde un punto de vista de optimización, el proceso en realidad es bastante ineficiente, pero es lo suficientemente intenso para generar suficientes carbohidratos y pues contribuir a la sobrevivencia de las plantas. Bueno, si examinamos un cloroplasto, y aquí tenemos una simplificación, una ilustración muy simplificada de lo que es un cloroplasto, vamos a ver que el interior del cloroplasto está formado por una serie de membranas. Algunas están un poquito más estiradas que otras y otras forman regiones que están como eh, apiñadas o comprimidas. Estas son las membranas del tilacoide. Las membranas del tilacoide o los tilacoides per se están flotando en el líquido interno del cloroplasto que se llama estroma. Esto es importante porque el estroma tiene un pH diferente al del interior de los tilacoides. Entonces hay dos tipos de tilacoides. Los tilacoides de los grana o granum, que están comprimidos y que parece que hubiéramos puesto una serie de monedas una sobre otra. Y los tilacoides que no están comprimidos, que son estas laminitas un poquito más estiradas y que los llamamos tilacoides del estroma. Entonces, tilacoides del grana y tilacoides del estroma. Y esto es importante porque los fotosistemas, que son conjuntos de proteínas y de moléculas transportadoras de electrones, tienen una distribución diferencial en las membranas del tilacoide. Por ejemplo, el fotosistema 1, perdón, está localizado en las regiones comprimidas de los tilacoides del grana. Y aquí es donde tenemos el fotosistema 2. El fotosistema 1 está disperso en lo que es los tilacoides del estroma, en estas regiones donde la membrana del tilacoide está más estirada y no están unos sobre otros. Entonces, la cadena transportadora de electrones, lo que es los dos fotosistemas, el número 1 y el número 2, tienen una distribución diferencial en lo que son las membranas del tilacoide. Fotosistema 2, las membranas comprimidas del tilacoide, y el fotosistema 1 están en las membranas no comprimidas o en los tilacoides del estroma. También es importante apuntar lo que yo les mencionaba antes, que el estroma tiene un pH básico y el interior del lumen del tilacoide tiene un pH ácido. Esto genera una diferencia de potencial eléctrico que, entre otras funciones, facilita lo que es esta bomba de protones, la ATPasa, y la síntesis de ATP.
que es parte de los productos de las reacciones lumínicas de la fotosíntesis. Entonces, en términos, digamos, tradicionales, la fotosíntesis se divide en dos fases. Una fase lumínica, que constituye o que consta de la ruptura o la fotólisis de la molécula de agua, lo cual nos produce iones hidrógeno, oxígeno y además genera pues la fuente de electrones que pasan a través de la cadena transportadora. Sus electrones pasan a través de la cadena transportadora del tilacoide, crean la diferencia de potencial, la energía necesaria para generar la producción de ATP, y el hidrógeno de la ruptura del agua se usa en la reducción del NADPH, del NAPT al NADPH. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, acá, como resultado de las reacciones lumínicas, la producción de NADPH y la producción de ATP, como resultado de la fotólisis del agua y la primera fase de la fotosíntesis, que es la fase lumínica, que consiste en la absorción de fotones por parte de los fotosistemas. Muy bien, esto lo podemos ver aquí en resumen. No les voy a pedir nuevamente que conozcan la secuencia de transporte de electrones. Lo que es importante entender es que la energía lumínica genera esa energía para romper la molécula de agua e iniciar lo que es la cadena transportadora de electrones, que al final resulta en la producción de ATP y NADPH. Muy bien, durante la fase oscura tiene lugar lo que es la fijación del CO2. Y aquí es importante mencionar que hay tres tipos de estrategias para fijar el CO2, la C3, la C4 y la CAM. La estrategia C3 es la más común, la tenemos en el mayor número de plantas y la fijación la cataliza la enzima rubisco. El primer producto estable de la fijación de carbono es el fosfogliceraldehído o PGA, que es una molécula de 3 carbonos, de ahí el nombre de fotosíntesis C3. Este proceso tiene lugar en lo que es el estroma del tilacoide. Entonces, ¿qué sucede? Durante la fase oscura, la fase independiente de la luz, se usa el ATP y el NADPH, resultado de la fase lumínica, para facilitar lo que es la fijación del CO2 en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. El PGA es el primer producto estable de la fotosíntesis. Al final tenemos un compuesto de 3 carbonos, que luego entra a la cadena de las pentosas y ya tenemos pues el esqueleto para formar azúcares, incluso azúcares muy simples como glucosa. El producto el primer producto de la fijación de CO2 en las plantas C3 es el gliceraldehído 3-fosfato, también llamado fosfogliceraldehído, que es una molécula de 3 carbonos. Bien, eso sucede en la fase oscura de la fotosíntesis. Muy bien, y bueno, a partir de ahí, pues el gliceraldehído 3-fosfato, pues entra a lo que es la cadena de las pentosas y genera, pues sirve como base para la producción de más azúcares durante el ciclo de Calvin. Y durante el ciclo de Calvin se consume el NADPH y el ATP que fue producido durante la fase oscura. Muy bien, eso sucede en el caso de las plantas C3 que tienen la enzima rubisco. Esta enzima posiblemente es la enzima más abundante sobre la faz de la Tierra, pero tiene un problema y es que es dependiente de la temperatura para fijar el CO2. En otras palabras, a medida que aumenta la temperatura, la afinidad de la enzima por el CO2, la enzima rubisco, disminuye y se da un proceso diferente al de la fotosíntesis que se llama fotorrespiración. Entonces no se está fijando carbono,
más bien se está respirando, se aumenta lo que es la respiración. Entonces, esta enzima, pues las plantas que la tienen, las plantas C3, no son muy eficientes cuando la temperatura aumenta. Entonces, ¿por qué? Porque aumenta lo que es la fotorrespiración y disminuye lo que es la fotosíntesis. Entonces, a través del proceso evolutivo, se han generado dos estrategias adicionales. Y lo interesante aquí es que esas estrategias han concentrado el CO2, una en el caso de la C4 a nivel espacial en la hoja y la segunda estrategia en el caso de las plantas CAM a nivel temporal. Entonces, comencemos analizando la estructura de la hoja de una planta C4. Vean que aquí estamos observando la hoja de una gramínea opoácea. Lo primero que salta a la vista es el tamaño de las células de la vaina vascular. Estas células son células de parénquima. Vean que alrededor, bueno, si vamos de afuera hacia adentro, tenemos epidermis, tenemos el mesófilo, que lo estoy señalando aquí con el cursor, que estas son células de parénquima fotosintético. Y luego tenemos a los haces vasculares. Este es el xilema y este es el floema. Esos haces vasculares están rodeados por estas células, que también son células de parénquima, que se llaman células de la vaina vascular, porque a los haces vasculares se les llama también vaina vascular. Estas células de la vaina vascular, primero que todo, son muy compactas, están recubriendo los haces vasculares, evitan que se pierda el agua y además pues tienen un tamaño muy grande, que es evidente la separación o la distinción entre las células de la vaina vascular y el resto de las células de parénquima de el mesófilo. También en las plantas C4, en este caso la hoja de una gramínea como el maíz, como la caña de azúcar, no tenemos diferenciación entre mesófilo de empalizada y mesófilo esponjoso. Solamente hay mesófilo, que es lo que estoy señalando con el mouse. Aquí tenemos un estoma, esta es la cámara estomática. Vean que la hoja es, pues tiene los estomas tanto en la superficie del haz como del en vez. Entonces sería una hoja anfiestomática. Pues, ¿qué sucede en el estrategia C4? El CO2 es fijado en las células del mesófilo utilizando una enzima diferente que se llama la PEP carboxilasa, fosfoenol piruvato carboxilasa. Entonces, esta enzima fija el CO2 en el PEP, el fosfoenol piruvato, y produce ácido oxálico que luego es convertido a ácido málico luego de la oxidación del NADPH. Ese ácido málico entra de la célula del mesófilo a la célula de la vaina vascular, donde libera el CO2, el cual entra al ciclo de Calvin y es fijado por la rubisco. Vean que tenemos las dos enzimas, tanto la PEP carboxilasa como la rubisco, y la rubisco lo fija al fosfoenol piruvato. Entonces ya tenemos y forma el 3-fosfogliceraldehído o 3-gliceraldehído fosfato, que es el primer producto, bueno, en el caso de la C3, era una molécula de 3 carbonos. Aquí el ácido oxálico y eventualmente el ácido málico es un compuesto de 4 carbonos. De ahí el nombre de la estrategia C4. Entonces, ¿qué sucede? Las plantas C4 vienen a concentrar el CO2 en las células del mesófilo y lo transportan hacia las células de la vaina vascular. Es un mecanismo de concentración de CO2. Están concentrando el CO2. Entonces, estas plantas son eficientes cuando la concentración de CO2 en la atmósfera es baja, lo cual ahorita no es un problema, porque más bien debido a la acción humana, el CO2 está aumentando su concentración. Pero si volvemos a la fotografía anterior, una de las ventajas de la C4 sobre la C3 es que son más eficientes en el uso del agua, porque las células de la vaina vascular de este tamaño y además de esta densidad
que recubren a los haces vasculares de una manera tan, pues, compacta, forman lo que se llama la anatomía Kranz, K-R-A-N-Z, que es una de las características, digamos, diagnósticas de las plantas C4. Entonces, las plantas C4 pierden poca agua. Y recuerden que para hacer fotosíntesis se requiere mucha agua. Es un proceso, pues, relativamente ineficiente. Entonces, si el agua es limitante en el ambiente, las C4 tienen ventajas sobre las C3. Entonces, ¿dónde encontramos plantas C4? En ambientes cálidos, en ambientes donde el agua pueda ser limitante, por un lado. Y además, este vía tiene la ventaja de que la fotorrespiración es o muy baja o nula. Entonces, pueden fotosintetizar a temperaturas más cálidas que las plantas C3, lo cual representa, pues, un factor a considerar. Yo no lo llamaría una ventaja. Un factor a considerar bajo las condiciones de aumento de temperatura global, porque hay que considerar que si bien las C4 son más eficientes en el uso de agua, no tienen, básicamente no tienen fotorrespiración, si no son tantas especies de las cuales dependamos para nuestra seguridad alimentaria. La mayoría de las plantas, digamos, de importancia agrícola son C3. Entonces, no hay que dar las campanas al viento, ¿verdad? De que el cambio, el enriquecimiento de la atmósfera con CO2 es como fertilizar, ¿verdad? No sucede así. Eso trae otras consecuencias que ya vamos a mencionarlas más adelante. Entonces, comparando la C3 y la C4, C4 tienen dos enzimas que fijan el CO2, la PEP carboxilasa y la rubisco. La C3 solamente tienen rubisco. Las C4 son más eficientes en el uso del agua y no tienen fotorrespiración. Eso quiere decir que pueden fotosintetizar a tasas mucho más altas que las C3 cuando las condiciones son cálidas y el agua es limitante. Entonces, si vemos, por ejemplo, las tasas de fotosíntesis C4 versus C3, este es un gráfico de respuesta fotosintética. En el eje X podemos tener la luz, o en este caso es la concentración de CO2. Y en el eje Y tenemos una medida de fotosíntesis, que puede ser producción de oxígeno, que también así se mide la fotosíntesis, o fijación de CO2, en este caso es asimilación de CO2 en micromoles por metro cuadrado por segundo, es la tasa de fotosíntesis. Entonces podemos ver que las C4 tienen una tasa mucho más alta que las plantas C3. Las plantas C3 necesitan energía lumínica o concentración de CO2 mucho mayor para tener tasas fotosintéticas parecidas a las de las plantas C4. Además que las plantas C4 se saturan a concentraciones de CO2 menores y usualmente a niveles de luz menores que las plantas C3. También vean en lo que es el punto de compensación. Este punto, en este lugar, la tasa fotosintética pasa de respirar, o la planta pasa de respirar a fotosintetizar, o sea, fijar carbono. El punto de compensación es más bajo para las plantas C4, o sea que tienen la capacidad de pasar de respiración a fijación de carbono de una manera más rápida que las plantas C3. Aquí tenemos otras respuestas o curvas fotosintéticas para diferentes especies. Esta es una especie pionera, Cecropia, es lo que la gente comúnmente llama el guarumo, que es una planta de crecimiento muy rápido que la encontramos en lotes baldíos, áreas abiertas, una planta que le gustan las condiciones de alta luminosidad. Vean que las tasas fotosintéticas son muy, muy altas. Aquí tenemos, bueno, valor de 20, mientras que árboles tipo clímax o de estadios sucesionales más tardíos, árboles más tolerantes a la sombra, pues tienen tasas fotosintéticas más bajas. Esta es Cordia, Heliodora, la gente le llama el laurel, es un árbol maderable. Y bueno, ya tenemos plantas de sotobosque, de ambientes más sombreados, pues que tienen tasas muy bajas y están con un balance carbónico apenas positivo, ¿verdad? Bueno,
Hablamos de las plantas C3, las plantas C4, sigue la estrategia CAM. La estrategia CAM es una estrategia de concentración de carbono a nivel temporal, no espacial, estrictamente hablando, como sucede en el caso de las C4. Las CAM también tienen la enzima PEP carboxilasa. Entonces, ¿qué sucede? Las CAM son plantas suculentas, plantas de ambientes desérticos, donde conservar el agua es crítico. Entonces, vean que aquí la estrategia no es aumentar la producción de biomasa, no es crecer, no es aumentar en tamaño, es simplemente sobrevivir a ambientes de desierto o ambientes muy secos, ambientes donde la disponibilidad de agua es limitante. Entonces, las plantas CAM abren sus estomas durante la noche y durante el día los dejan cerrados para evitar la pérdida de agua. Durante la noche abren los estomas y en las células del mesófilo de este parénquima fotosintético, el CO2 es fijado por la PEP carboxilasa en oxalacetato, eventualmente ácido málico, malato, que se mantiene dentro de la vacuola. Y las vacuolas tienen que ser de gran tamaño y también estar muy turgentes, o sea, estar llenas de agua, porque eso sirve para disolver el ácido. Entonces, debido a esta condición, las plantas CAM usualmente son muy carnosas, son suculentas, requieren almacenar agua para pues lograr disolver lo que es el ácido málico. Esto sucede durante la noche. El malato o el ácido málico es almacenado en la vacuola y ya durante el día, cuando los estomas están cerrados, el ácido málico es convertido a malato que entra a lo que es al ciclo de Calvin, libera su CO2, se convierte, bueno, en piruvato y entra la enzima rubisco a fijar el carbono en 3-fosfogliceraldehído, en el ciclo de Calvin normal. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hemos separado la fijación de carbono temporalmente. Lo fijamos durante la noche por la PEP carboxilasa y lo almacenamos como ácido málico en la vacuola y durante el día lo liberamos de vuelta a lo que es el ciclo de Calvin para que entre en acción la enzima rubisco. Entonces, tanto en C4 como en CAM vamos a tener las dos enzimas, la rubisco y la PEP carboxilasa. Ahora, ¿qué consecuencias a nivel de uso de agua tiene pues esta estrategia fotosintética? Las plantas CAM son muy eficientes en el uso de agua. Usan relativamente muchísimo menos agua que la C3 y la C4, pero su producción, o sea, en términos de cantidad de biomasa nueva, es baja. Es una estrategia que evolucionó para evitar la pérdida de agua más que la producción de biomasa o aumentar las tasas fotosintéticas. Aquí podemos ver lo que es el progreso de la fotosíntesis, la asimilación de carbono, que comienza al comenzar la noche, pues se da la fijación a través de la PEP carboxilasa. Durante el día, pues esa asimilación de CO2 no aumenta porque los estomas están cerrados y la planta tiene que usar el CO2, el poquito CO2 que logró pues almacenar en sus tejidos la noche anterior. Al comenzar la noche, al día siguiente, pues se da la absorción de CO2, se abren los estomas y se inicia todo el proceso. Las CAM, como les mencionaba, son típicas de cactáceas, de plantas suculentas como los ágaves, también orquídeas, también las bromelias, son plantas CAM. Y entre estas tres estrategias hay estrategias intermedias, porque hay plantas que pueden pasar de C4 a C3 o de CAM a C3. Recuerden que tanto CAM como C4 tienen la maquinaria fotosintética para hacer fotosíntesis C3. Bueno, en el caso de la evaporación del agua, vean que es eficiente porque durante el día pues se pierde muy poca agua, los estomas están cerrados
la apertura estomática se da durante la noche. Y igual lo que es la pérdida de agua correlaciona con lo que es la conductancia estomática, que es una medida de apertura de los estomas. Ya habíamos hablado un poquito de lo que es la curva de respuesta fotosintética. Aquí la estamos descomponiendo en sus elementos. Por ejemplo, en el eje Y tenemos la tasa de fotosíntesis. Vea que cuando esa tasa es positiva, estamos hablando de fijación de carbono. Y si nos movemos del lado negativo del eje, eso es respiración. La intersección de la curva fotosintética con el eje Y durante la respiración coincide con la tasa de respiración oscura, que generalmente pues, es relativamente estable. Y luego, a medida que la planta es expuesta a luz, esa respiración se va haciendo cada vez menor hasta que pasamos o tenemos la reacción inversa, en este caso la fijación de CO2. Entonces, durante esta fase lineal de la respuesta fotosintética, el CO2 o la luz, ambos dos, pueden ser limitantes. Esto usualmente es la luz, una poca cantidad de luz, lo que limita la tasa fotosintética. Cuando esa luz o la energía radiante alcanza un cierto nivel, ya la curva se comienza a estabilizar. Y vean ustedes, bueno, en el primer caso la luz es limitante y en el segundo caso el CO2 es limitante, pero esto bajo las condiciones actuales, pues no lo es tanto. Entonces, aquí estamos hablando del punto de compensación, cuando pasamos de respirar a fijar carbono y tenemos una tasa fotosintética positiva. El punto de saturación sería el momento en que consideramos que la curva se ha estabilizado, lo cual corresponde con la tasa máxima de fotosíntesis. Y la pendiente de esta trayectoria, de esta curva, representa la eficiencia de absorción lumínica, o sea, cuánta luz absorbo en relación a la cantidad de CO2 que estoy fijando. Es lo que se llama la eficiencia cuántica, así es como se dice, quantum yield, la eficiencia cuántica. Muy bien, aquí tenemos nuevamente dos curvas para dos especies diferentes, una planta de sol, una planta de sombra. Entonces, ¿qué podemos concluir? El punto de compensación de la planta de sombra, vean que sucede más temprano que de la planta de luz porque requiere menos radiación para que los aceptores de electrones se activen. Y luego, pues, se requiere igual menos energía para que se alcance la tasa máxima de fotosíntesis, mientras que en el caso de la planta de sol, esa energía debe ser mayor porque tienen tasas fotosintéticas mucho más altas. Muy bien. Eso demuestra que no solamente hay diferencias en especies, de acuerdo con el tipo de ambiente que hayan colonizado, ya sea si es de sombra o de sol, sino dentro de una misma planta vamos a tener hojas de sombra y hojas de sol. Las hojas de sombra, igual, si estamos hablando de la copa de un árbol, van a ser de mayor tamaño y más delgaditas que las hojas expuestas al sol, que van a ser relativamente más pequeñas y más gruesas. Y también las hojas bueno, van a tener una mayor proporción de clorofila BAA en el caso de las hojas de sombra. Aquí podemos ver hojas de sol que son más gruesas. Creo que aquí hay que diferenciar un poquito mejor las hojas de sol de las de sombra, porque las hojas de sol a las que se refiere esta oración son más pequeñas, son más compactas, son más gruesas y tienen más rubisco. Eso es lógico, ¿verdad? Porque van a fijar más carbono, tienen la maquinaria para hacerlo, entonces van a tener más recursos, incluyendo, por ejemplo, nitrógeno. Son hojas más caras. Las hojas de sombra pues tienen menor inversión de recursos porque no es tanta la energía que es fijada
en esas hojas. Entonces aquí tenemos para la misma especie la estructura de las hojas de sol. Vean que los mesófilos son más compactos, el mesófilo de empalizada, las hojas son más gruesas y la hoja de sombra es muchísimo más delgada. Entonces es evidente la diferencia en estructura. Muy bien, si lo reflejamos también a nivel de los componentes de la curva de respuesta fotosintética, la hoja de sombra va a tener todos los características con la calificación baja, bajo punto de compensación, bajo punto de media saturación, bajo punto de máxima saturación y una tasa de fotosíntesis más baja que las plantas de sol. Obviamente tienen más recursos, más acceso no solamente a la luz, posiblemente también al agua. Bueno, para hacer un resumen entre lo que son las características de la C3, C4 y CAM, pues les hice este cuadro para resumir las diferencias entre estas tres estrategias fotosintéticas. Primero que todo, si vemos la anatomía foliar, es un error pensar que no hay células de la vaina vascular en la C3, sí las hay, ¿verdad? Pero están menos desarrolladas que las células de la vaina vascular de la C4 que forman esa anatomía Kranz, mientras que las CAM no tienen células de la vaina vascular muy desarrolladas, no la necesitan tener con ese desarrollo y sin embargo tienen suculencia, o sea que son hojas carnosas que almacenan una gran cantidad de agua, en este caso en sus vacuolas. La enzima carboxilasa inicial, en el caso de la C3 es la rubisco y en el caso de la C4 y las CAM es la PEP carboxilasa. Y la enzima carboxilasa final, en el caso de la C3 no hay una enzima final porque siempre es la rubisco, pero en el caso de la C4 y la CAM es la rubisco, porque recuerden que el ácido málico al final es descompuesto, libera su CO2 y ese CO2 entra, en el caso de la C4, en las células de la vaina vascular para ser fijado como 3-fosfogliceraldehído. Recuerden que el primer producto de la fijación, creo que se lo menciono acá, tanto en C4 como en las CAM, es el malato, mientras que en la C3 es el 3-fosfogliceraldehído. Bueno, otro aspecto, ya habíamos mencionado que la respiración era importante en la C3 porque disminuye la tasa de fotosíntesis, disminuye la eficiencia fotosintética. La rubisco, cuando aumenta la temperatura, baja su afinidad por el CO2 y lo aumenta por el oxígeno, comienza a fijar oxígeno, comienza a respirar. Entonces no tenemos fotosíntesis, tenemos fotorrespiración. Es alta en la C3, en la C4 es baja o nula y en las CAM puede ser moderada, pero en realidad es mucho más baja que en el caso de la C3. Las temperaturas óptimas para esas tres estrategias fotosintéticas para la C3 tenemos un rango de 15 a 25 grados. Para la C4 el rango óptimo es de 30 hasta 47 grados. Vean que estos ya son temperaturas extremas que en la mayoría de los ecosistemas son raras de observar. Y para las CAM tenemos temperaturas de 35 grados. Pueden lidiar con esas temperaturas y seguir fotosintetizando, recordando que eso sucede cuando los estomas están cerrados. El hábitat de la C3 las tenemos tanto en regiones templadas como tropicales. Como les menciono, son la mayoría de las plantas. En el caso de la C4, están localizadas en regiones tropicales y las CAM están ubicadas en zonas desérticas o hábitats que semejan desiertos. Y dentro de esos hábitats que semejan desiertos, hay que pues mencionar al hábitat de las epífitas. Epífitas como las orquídeas, como las bromelias, que no mantienen una conexión con el suelo y por tanto no tienen acceso al agua del suelo. Entonces es un clima que definitivamente pues presenta muchos desafíos para lo que es la conservación del agua.
El rendimiento energético, que eso lo podemos relacionar con la productividad, la producción de biomasa, es relativamente moderado en la C3. Si hay una producción de biomasa considerable cuando las condiciones son beneficiosas para la planta. Para la C4, la producción de biomasa es alta. Tenemos entre la C4 plantas o especies muy productivas, como el maíz, como la caña de azúcar. Y en el caso de las CAM, la producción de biomasa, así como el rendimiento energético es bajo, porque hay que recordar nuevamente que en las CAM, esta estrategia fotosintética evolucionó no para aumentar la fijación de carbono, no para producir más crecimiento, sino para sobrevivir ambientes desérticos y evitar lo que es la pérdida del agua. 89% de las plantas conocidas, una generalización muy amplia, son C3, casi un 90% de todas las plantas son C3. Eso incluye a muchas coníferas, a muchas angiospermas, muchos cultivos. Un 1% son C4. Entonces, son estrategias que evolutivamente son relativamente recientes y un 10% de las plantas conocidas son CAM. Entonces, como les mencionaba, no hay que echar las campanas al viento indicando que el calentamiento global va a aumentar la producción agrícola. Todo lo contrario, va a generar pues cambios en el uso de la tierra, va a aumentar lo que es pues la emergencia de plagas, aumentar el estrés de muchas plantas, especialmente las que están limitadas por agua, o por aumentos o fluctuaciones en temperatura. Entonces, por donde quiera que lo veamos, son malas noticias. Muy bien, aquí tenemos un último cuadro comparando la velocidad de fotosíntesis para ejemplos de plantas CAM. Vean que una planta CAM, como los ágaves, tiene una tasa muy baja de fotosíntesis comparado, por ejemplo, con las C4, ¿verdad? Donde tienen valores entre 35 y 70 utilizando esta unidad de medición que es miligramos de CO2 por decímetro cuadrado por hora, que no es una, pues, una escala muy común que veamos en la literatura, pero para efectos comparativos funciona. Mientras que la C3, que como pueden ver en los ejemplos, las tenemos en los trópicos, subtrópicos, regiones templadas, muchas gimnospermas son C3, tienen tasas intermedias. No son tasas muy altas. Las plantas pioneras como el guarumo tienen tasas cercanas a un poquito por arriba de las 30 en este caso, pero no son plantas así que eh, fotosinteticen tan rápidamente o a tan altas tasas como las plantas C4. Entonces, importante este cuadro tenerlo en mente y saber por qué se dieron las diferentes estrategias fotosintéticas. Recuerden que C4 y CAM son estrategias para concentrar el carbono. Uno lo hace a nivel espacial y el otro, la CAM, lo hace a nivel temporal. Con esto reducen la fotorrespiración, aumentan también lo que es la eficiencia de agua. En este caso, las CAM serían las más eficientes en el uso del agua. Pero recuerden que esa eficiencia no se ve reflejada en lo que es la producción de biomasa. Y las C3 son afectadas por la fotorrespiración y también por las altas temperaturas en consecuencia y la poca disponibilidad de agua. Son muy poco eficientes en el uso del agua. Bueno, con esto yo creo que vamos a terminar por hoy. Nos veríamos el lunes. El lunes vamos a hablar un poquito más del examen de teoría. Les adelanto que van a ser 30 preguntas, 2 horas para resolverla. Y estoy pensando, y no sé, no lo he consultado con Cindy o con Melissa, pero creo que es razonable dejar que ustedes puedan navegar por el examen, o sea, que se puedan devolver. Pero de todas maneras yo se los confirmo el lunes. Por el momento sepan que el examen va a tener una duración de 2 horas, van a ser 30 preguntas y el próximo lunes vamos a tener una sesión de repaso. Con esto voy a dejar la grabación, vamos a pararla.